En esta presentación quiero compartir mis apreciaciones sobre las mentiras de la crisis en salud, explicando cómo ha sido el proceso de construcción y de destrucción de un sistema que en su momento la Organización Mundial de la Salud en su informe del año 2000 lo declaró como uno de los mejores del mundo. Quizás como voz que clama en el desierto, quiero expresar mis sentimientos en defensa de políticas de seguridad social sustentadas en el sector de economía solidaria y el deseo de que en algún momento, con mejor información que la suministrada hasta ahora por los medios de comunicación, se inicie la reconstrucción del sistema de salud. Los ciudadanos del común debemos confiar en las redes sociales para hacer conocer puntos de vista diferentes. Veamos primero qué es un sistema de aseguramiento. La Ley 100 de 1993 estableció un sistema de aseguramiento universal en el cual todos tenemos derecho a recibir los mismos servicios definidos en el Plan Obligatorio de Salud POS, independientemente del aporte por cotización. Es importante destacar que, por ejemplo, un ejecutivo que cotiza 1.000.000 de pesos mensuales, el 12,5% de su salario, digamos, tiene derecho a los mismos servicios que el que cotiza 100.000 pesos mensuales o el que no cotiza y su UPC es subsidiada. Un sistema de aseguramiento se caracteriza por cubrir eventos que no dependan de la voluntad del asegurado, como son las enfermedades y los accidentes. Los demás eventos deben ser cubiertos por las entidades territoriales en sus políticas de salud pública. Todos tenemos derecho a recibir servicios de mediana hotelería y mediana tecnología y a los explícitamente señalados en las normas legales en un plan obligatorio de salud. Existen listados de procedimientos y de medicamentos específicos. Los servicios del POS incluyen medicamentos ambulatorios genéricos, consultas médicas y odontológicas, exámenes y procedimientos diagnósticos terapéuticos, cirugías y hospitalización a todos los niveles, tratamiento de enfermedades como el cáncer, el VIH, SIDA, la insuficiencia renal, las enfermedades cardiovasculares y además los trasplantes de riñón, de corazón, de hígado, de pulmón, de córnea, de médula ósea. La UPC que recibe cada EPS para atender a cada persona se denomina unidad de pago por capitación y es en promedio en el 2016 aproximadamente 55,000 pesos mensuales. Con 55,000 pesos mensuales por persona, las EPS deben atender todos los servicios del POS. La única forma de administrar una EPS sin pérdidas operacionales es contar con adecuados indicadores de gestión y un equipo médico que colabore en el diseño e implementación de guías de atención y de protocolos que garanticen la mayor calidad posible de los servicios dentro de las limitaciones financieras. En el sistema de aseguramiento, las cotizaciones y otros recursos se consignan en un fondo denominado Fondo de Solidaridad y Garantía FOSIGA y de él se extrae la UPC destinada a la EPS para la prestación de los servicios del POS. Es bueno anotar que, por ejemplo, las enfermedades congénitas del recién nacido están cubiertas por el POS. Ninguna EPS puede rechazar una solicitud de afiliación por motivos de salud. Los recién nacidos tienen derecho a la corrección del labio leporino o a la corrección de malformaciones de pie, por ejemplo. Al existir varias EPS, se configura un sistema de competencia regulada. El asegurado puede trasladarse a otra EPS sin costo alguno cuando el servicio que recibe no le satisface. No pocos políticos promueven el monopolio en la administración del sistema mediante una EPS pública, lo cual sin duda les otorga mayor control sobre los recursos y normalmente en detrimento de la calidad de los servicios. Estos políticos desde luego apoyan la estrategia del gobierno de desprestigiar a las EPS. ¿Quiénes son los dueños de las EPS? Personalmente, en una entrevista de televisión, escuché a un dirigente del gremio médico afirmar que detrás de este negocio había multinacionales ávidas de lucro. ¡Qué vergüenza! En el régimen subsidiado se observan muchas siglas CCF, Cajas de Compensación Familiar. Son entidades ampliamente conocidas sin ánimo de lucro. Igualmente hay múltiples cooperativas, mutuales, EPS indígenas y EPS públicas. Con la Ley 100 se movilizó el sector de economía solidaria
cajas de compensación familiar, cooperativas, asociaciones mutuales, cajas de previsión, gobernaciones, alcaldías, todas sin ánimo de lucro. Por ejemplo, las comunidades indígenas se movilizaron y constituyeron EPS propias, al igual que asociaciones y mutuales, llevando servicios no de caridad, sino derivados de un derecho al campo y a las regiones más apartadas de Colombia. Cajas de previsión como Convid y Capricón se convirtieron en EPS. En el año 1996, la Gobernación de Antioquia contrató un estudio realizado por la Universidad de Antioquia sobre la viabilidad de una EPS departamental. Capital Salud EPS de Bogotá surgió de la alianza entre el distrito y la EPS Salud Total. En el 2002, Iván Jaramillo, interventor de la EPS Cóndor, presentó con base en su estructura la creación de una EPS territorial. A todo esto nos referimos como la movilización del sector de economía solidaria. Desde luego ha sido un aprendizaje y por lo tanto lamentablemente no ha sido ajeno a la corrupción y a la politiquería, aspectos que eso sí han sido del interés de los medios. Igualmente en el régimen contributivo, las cooperativas y las cajas han tenido un papel preponderante. Saludcop, cooperativa de segundo grado, Comeva, del sector cooperativo, la nueva EPS, de cajas de compensación familiar, son las EPS con el mayor número de afiliados e entidades lógicamente sin ánimo de lucro. El sistema colombiano fue calificado por la Organización Mundial de la Salud en su informe del año 2000 como el más equitativo del mundo en su sistema de financiación, número 1 entre 191 países. En Colombia se cotiza según la capacidad y todos obtienen el mismo servicio. Jamás los medios de comunicación han destacado este logro. Y en el desempeño global, la Organización Mundial de la Salud ubicó nuestro sistema como el 22 entre 191 países, es decir, como uno de los mejores del mundo y el mejor de América por encima de Canadá, Estados Unidos, México, Cuba, Costa Rica, Brasil, Chile, Argentina, y como se observa, mejor que el de países como Suecia, ranqueado en el 23. ¿Por qué estos logros son desconocidos? Porque es prueba que a los periodistas solamente les interesa lo negativo y el escándalo. ¿Qué pasó con nuestro sistema de salud? Existe un problema crónico de gestión pública a todos los niveles: gobierno nacional, gobiernos locales, gerentes de hospitales. Y existe un problema crónico de ignorancia y de egoísmo de muchos actores del sistema, médicos, jueces, políticos e inclusive usuarios. El egoísmo te mantiene insaciable en lo que puedes obtener y no te permite disfrutar lo que puedes lograr con los demás. Pareciera que el símbolo patrio del cóndor de los Andes nos representara en su característica de ave de rapiña y carroñero, en lugar de representarnos en la majestad de un vuelo libre en conjunción con la naturaleza y en función de un servicio a la comunidad. El sistema de salud colombiano se ha deteriorado aceleradamente ante la negativa del actual gobierno a pagar las deudas que tiene con las EPS, colocando a todas las instituciones al borde del colapso, utilizando estrategias para evadir su responsabilidad, como el desprestigio de las EPS y la liquidación de Saludcop, con la cual tenía la mayor deuda, y como si fuera poco vendiendo sus clínicas, atentando gravemente contra la salud de los colombianos. Además, la UPC que se reconoce en el 2016 a las EPS es absolutamente insuficiente, afectando gravemente la salud de los colombianos. En el 2016 es notoria la crisis hospitalaria, la crisis en los servicios de urgencias y el incremento de las listas de espera. Para el 2016 la UPC es notoriamente insuficiente ante el incremento del costo de los insumos y el incremento en la demanda de servicios. El 14 de agosto de 2014 se pagaban 1.883 pesos por $1 y el 14 de agosto de 2015 2.966, incremento del 57% que afecta desde luego los insumos importados. El gasto en salud en relación al PIB es mínimo y está a nivel de países con menor desarrollo. En el informe de la Organización Mundial de la Salud, OMS, año 2000, era del 9.3%. En el 2011 del 6,5%, y algunos cálculos muestran una tendencia a la baja, bordeando el 5% en el 2016. ¡Qué vergüenza! La UPC de cobertura universal para 50 millones de colombianos sería del orden del 3,5% del PIB, 660.000 pesos anuales de UPC,
por 50 millones de habitantes equivalen a 33 billones de pesos, el 3.5% del PIB. Destinando a salud el 8,5% del PIB, se podría incrementar la UPC en más de un 50%. Este incremento se podría asignar a las entidades territoriales para fortalecer la atención primaria. Es un proyecto que se podía implementar en los próximos años. A partir de la Ley 100 de 1993 se constituyeron tres pilares fundamentales del sistema de salud. El sistema de aseguramiento universal, encargado de la atención por enfermedades o accidentes. La salud pública, a cargo de las entidades territoriales. Las entidades territoriales están encargadas de la prevención, el tratamiento y el seguimiento de las enfermedades endémicas como la tuberculosis, la lepra, la malaria, el Zika, y de los servicios de promoción y prevención. Si bien es cierto que las EPS reciben un 10% de la UPC para ciertos programas, la promoción y prevención de mayor impacto está a cargo de las entidades territoriales. Otros servicios, como el gasto privado de seguros y medicina prepagada, y el gasto de bolsillo, gasto directo a cargo del usuario cuando acude a un servicio. Es bueno anotar que antes de la Ley 100, el gasto de bolsillo era del orden del 50% del gasto total, y actualmente es de los más bajos del mundo. Esto se puede constatar fácilmente a través de Internet. Y los servicios derivados del gasto no POS. El pésimo manejo de los servicios no incluidos en el plan obligatorio o servicios no POS por parte de los gobiernos, del Congreso y de los magistrados y jueces ha sido el detonante de los graves problemas financieros del sistema. Ya en el año 2008, ante la negligencia del Congreso para evitar los abusos en la acción de tutela mediante una ley estatutaria y normas pertinentes, y la vigencia de la absurda norma de exigirle a las EPS que cancelaran servicios no incluidos en el POS con recursos destinados al POS, lo cual siempre ha configurado un peculado legal pero abiertamente inconstitucional, la situación era crítica y la avalancha de órdenes de los jueces que implicaban un gasto ascendía a más de medio billón de pesos que el FOSIGA, el Estado, adeudaba ya a las EPS. En la Constitución de 1991 se consagró la tutela como procedimiento procedente y sumario para reclamar derechos fundamentales y se consagró la facultad del Congreso para regular derechos y deberes fundamentales de las personas, de los procedimientos y recursos para su protección mediante leyes estatutarias. La tutela es una excelente herramienta para garantizar los derechos fundamentales, pero no se pueden permitir abusos. La ley estatutaria que expidió finalmente el actual gobierno es inocua y demagógica. Por ejemplo, en el 2015, el ministro denunciaba los abusos del no POS. Decía, formulan hasta patines. No, señor ministro, el problema no es que lo formulen. El problema es que un juez ordene el gasto a cargo del no POS, es decir, que todos los colombianos tenemos que pagarlos porque el gobierno, y entiendo que el ministro es parte del gobierno, no ha sido capaz de emitir normas que eliminen los abusos de las tutelas. ¿Qué pensar de audífonos de 60 millones sin ni siquiera consultar la capacidad de pago del usuario como ordena la jurisprudencia? Año 1997, la época dorada del sistema de salud y de la Corte. La sentencia SU 480, magistrados como Carlos Gaviria, Alejandro Martínez, José Gregorio Hernández, Vladimiro Naranjo, establecían el derecho a la salud y el derecho a la seguridad social. Son derechos prestacionales propiamente dichos que para su efectividad requieren normas presupuestales, procedimiento y organización que viabilizan y optimizan la eficacia del servicio público y que sirven además para mantener el equilibrio del sistema. En el año 2008, la sentencia T-760 decía, pero aun suponiendo que fueran recursos públicos y que para cumplir la orden no existiera previamente partida presupuestal, la decisión del juez de tutela no solo crea gasto público, sino que además ordena su realización. ¿Qué tal el compromiso ciudadano de estos magistrados con los recursos del Estado? ¿Qué ejemplo para las nuevas generaciones? ¡Qué tristeza! Todos tenemos que velar para que los recursos públicos sean sagrados. Ya en el año 2008, algunas voces aisladas, como la de Mario Morales en El Espectador, decían: quizás el presidente Uribe tampoco sepa de la hecatombe que se le avecina al sistema de aseguramiento de salud. Si no se toman medidas urgentes antes de que finalice el 2009, se acabará el dinero destinado a los servicios del plan obligatorio de salud
y colapsarán las EPS que ya están en crisis. Continuaba, las reservas se están agotando y es que no se entiende cómo así sea autorizado por el Consejo Nacional de Seguridad Social los recursos para servicios no incluidos en el POS tengan que salir de los excedentes que soportan los POS. La deuda que el Estado a través del FOSIGA decía tiene con las EPS a septiembre de este año rondaba los 600.000 millones de pesos, cifra gigantesca que equivale al patrimonio de las EPS. Un rápido diagnóstico dice que de 15 empresas 11 tienen pérdidas. Las solicitudes vía tutela de servicios no incluidos en el POS están disparadas luego de una sentencia de la Corte. El presidente Uribe decretó en el 2009 la emergencia social con el propósito de conjurar la grave crisis que afectaba el sistema, amenazándola con la parálisis en la prestación de los servicios de salud y con el goce efectivo del derecho fundamental a la salud de todos los habitantes, expidió entre otros el decreto 128 del 21 de enero del 2010. Mediante este decreto se creaba un fondo de prestaciones excepcionales en salud con recursos diferentes a los de la UPC para organizar y administrar los servicios no POS en el marco del necesario equilibrio fiscal. ¿Qué pasó con estos decretos? La Corte Constitucional declaró inexequibles los decretos de la emergencia social, consecuencias de la politización de las Cortes. En el 2010, con el apoyo del uribismo, llegó Juan Manuel Santos a la presidencia y sorpresivamente se comenzó a implementar el engaño como estrategia política, desplegando una cortina de humo sobre los problemas nacionales con la falacia de todo por la paz, abandonando el sistema de salud a su suerte e implementando nefastas estrategias. Si la crisis hubiera golpeado el sector financiero, seguramente se hubiera declarado la emergencia económica y se hubiera acudido a todos los medios posibles para su salvamento. Porque ahora que se trata de la salud del pueblo colombiano, no solamente no se ha insistido en la emergencia social, sino que se ha abusado del poder del engaño para saquear los bienes que le pertenecen a los colombianos y atentar contra su salud? Parte de las nefastas estrategias del gobierno ha sido el desprestigio de las EPS. Con esta estrategia el gobierno se lava las manos como Pilatos. Cualquier empresa que genere pérdidas está condenada al fracaso. El que una empresa genere excedentes o el solo hecho de que alguien obtenga un ingreso económico por un servicio no autoriza a nadie a deshonrar a su dueño, y menos cuando la empresa es una entidad sin ánimo de lucro. La EPS Sura, por ejemplo, del Gran Capital, es un lujo de EPS. El grupo suramericano no solo merece respeto, sino el agradecimiento por los valiosos aportes al desarrollo del país. La prioridad en el lucro o la prioridad en el servicio es una opción personal y no está condicionada a demostrarlo generando pérdidas o prestando gratis un servicio. ¿Con qué derecho se juzga que un médico, un laboratorio, una clínica o una EPS con su trabajo solamente piensan explotar económicamente al paciente? De lo que abunda el corazón habla la boca. Para el presidente Santos y otros políticos, quizá la salud sí ha sido para ellos hasta ahora un buen negocio político. En portafolio, marzo 26 de 2012, Gabriel Mesa Nicos, presidente de ASEMI, declaraba: la iliquidez del sistema de salud no es culpa de las EPS, sino de varias fallas de un modelo que, aunque fue bien concebido, no reaccionó para atajar problemas como el de los medicamentos que deben adquirir y pagar las EPS y que no están incluidos en el plan obligatorio de salud. Hay que recordar, decía, que cuando suministramos un medicamento no POS debemos tramitar el cobro ante el Fondo de Solidaridad y Garantía FOSIGA. Sin embargo, la deuda del FOSIGA con las EPS por este concepto es hoy de 2 billones de pesos. Así respondió el doctor Mesa a un artículo publicado por Juan Gosaín en El Tiempo, en el que señaló a ese sector como uno de los grandes responsables del estado agónico de la salud. Es increíble el poder de los medios de comunicación que hacen que un periodista tan serio y respetable como Juan Gosaín también caiga en la trampa. Otra de las nefastas estrategias del gobierno, el caso Saludcop, la EPS con la cual el gobierno había adquirido la mayor deuda. Con el producto de sus excedentes anuales, Saludcop invirtió, entre otros, en clínicas al servicio de sus usuarios. Su crecimiento fue acelerado ante la excelencia de sus servicios. Este continuo crecimiento sin duda la hizo vulnerable ante asesores del gobierno que, representando al gran capital sin sensibilidad social, vieron como un peligro para sus intereses el desarrollo del cooperativismo. Igualmente, el desarrollo del sector de economía solidaria no es del agrado de la izquierda tradicional estatizante.
Saludcop siempre estaba en un nivel muy superior en el ranking de indicadores de calidad. Saludcop presentaba una de las menores tasas de quejas en las EPS. Son informaciones de la Superintendencia Nacional de Salud en el año 2010. Los dueños de Saludcop son 39 entidades de economía solidaria. Es una empresa cooperativa de segundo grado de carácter social que surge con un claro propósito de servicio basado en la solidaridad. En el 2012 se pronunció ASCOOP, la Asociación Colombiana de Cooperativas, exigiéndole al Gobierno Nacional claridad y definiciones frente a la intervención de Saludcop. Al no tener el apoyo del gran capital, fue voz que clama en el desierto. ¿Hasta cuándo? Pronunciamiento de ASCOOP. Me parece importante detenerse en algunos planteamientos. Saludcop EPS, en cumplimiento de la normatividad cooperativa, consolida un patrimonio social de carácter repartible, esto dispuesto al servicio del cumplimiento de su objeto social, sin que exista la posibilidad de distribución total o parcial entre sus cooperativas dueñas o propietarias, ni aun en caso de liquidación, y que al momento de la toma de posesión por parte de la superintendencia ascendía a 545.000 millones de pesos. Esta característica ha pasado sorprendentemente inadvertida para muchos analistas, formadores de opinión y medios de comunicación. En el caso específico de Saludcop, es importante resaltar esta especial circunstancia, toda vez que dicho patrimonio, producto de la destinación de sus excedentes anuales, y que en estricto rigor es un patrimonio de todo el pueblo colombiano, le permitió fortalecer patrimonialmente la empresa y con base en ello crear, mejorar, mantener y administrar la mejor red de servicios de salud del país, personal científico, médico y asistencial, infraestructura, tecnología, equipos médicos, y mejorar la calidad del servicio para permitir el bienestar a más de 4 millones de colombianos. ASCOOP continuaba en su pronunciamiento. Saludcop EPS invirtió sus excedentes en la creación de una red de clínicas y hospitales de calidad y con un nivel de servicio reconocido por sus usuarios y refrendado por los indicadores oficiales de cobertura y calidad anualmente informados a la opinión pública. Mientras que en el país se cerraban clínicas y hospitales públicos y privados, Saludcop EPS creó dicha infraestructura que ha permitido que el servicio de salud llegue a millones de colombianos, muchos de ellos ubicados en pequeños municipios y en zonas alejadas de los grandes centros urbanos, que de otra forma estarían privados del mismo o su acceso se tornaría costoso social y económicamente. Este desarrollo justamente se ha logrado en virtud de su carácter de empresa cooperativa sin ánimo de lucro. Al no estar obligada a repartir utilidades a sus dueños, se aplicó como ordena la doctrina y la ley cooperativa a la reinversión de sus excedentes en la mejora continua de su equipo científico, técnico y administrativo, su infraestructura. En la publicación del diario La República del 12 de diciembre del 2012, el abogado encargado del caso advertía que la liquidación de Saludcop significaría el colapso del sistema. Confecop pidió solucionar con prontitud el caso. Clemencia Dupont, presidente de la Asociación de Cooperativas, expresó que esperaban una respuesta positiva antes de terminar el año. Vana ilusión de las cooperativas. Insistimos, si la crisis hubiera golpeado el sector financiero, seguramente se hubiera declarado la emergencia económica y se hubiera acudido a todos los medios posibles para su salvamento. Las decisiones de este gobierno ya están tomadas. 1. Tener el cinismo de presentarse con una chequera para otorgarle préstamos a los hospitales, en lugar de cancelar las deudas que tiene con las EPS y solucionar el problema de los flujos financieros. 2. No devolverle Saludcop a sus legítimos dueños, el sector cooperativo, para de esta manera no cancelar su deuda con la EPS y, como si fuera poco, vender sus activos, clínicas de miles de millones de pesos, para incrementar el fondo del posconflicto, perjudicando gravemente la salud de los usuarios de la EPS, 4 millones de colombianos y al sistema en general. 3. Expedir una ley estatutaria inocua que no impide el abuso de las tutelas ni hace aportes para solucionar la crisis. 4. Mantener la UPC a un nivel insuficiente, agudizando la crisis hospitalaria. El atentado contra la economía solidaria y la salud de los colombianos es enorme y faltan 2 años de este nefasto gobierno. No es justo, siempre los más débiles son los que sufren las consecuencias. Los ministros tienen medicina preparada. El uso de la capacidad del Estado para la contratación directa ha sido otra de las nefastas estrategias del gobierno. Es notorio el uso de la capacidad del Estado para la contratación directa, condicionando el uso de las comunicaciones al mejor estilo de los enfermos del poder, que históricamente le han hecho tanto daño a los países que han caído en la trampa del engaño. Una cosa es notoria,
Es urgente la democratización efectiva de los medios de comunicación para que los colombianos reciban información veraz de medios libres de ataduras económicas y políticas, así como retomar el impulso al sector de economía solidaria si queremos responder a los enormes desafíos de controlar el ánimo de lucro del gran capital y el ánimo desmedido de poder inherente a la demagogia populista. El presidente Santos ha logrado engañar a muchos colombianos que todavía no han tomado conciencia de que la paz se construye día a día con justicia social. Rendimos homenaje a Juan Luis Dondoño, que en paz descanse, principal artífice del que fue un excelente sistema de aseguramiento en salud.